La personalidad y el nuevo futuro. Primera parte. Generalmente, y sabiendo que los hechos más importantes de nuestra vida vienen programados, entre comillas, y aceptados por nosotros mismos antes de renacer, son pocas las veces que a lo largo de la vida nos esforzamos consciente y voluntariamente para crear algo nuevo en nuestra propia vida. Desde que nacemos, basándonos en todo lo que nos rodea y según sean las relaciones y experiencias que hayamos tenido, nos habituamos a pensar, a sentir y a expresarnos de una manera casi más bien automática y monótona. Esto es crear nuestra propia realidad y mientras sigamos actuando así, pues crearemos las mismas circunstancias y pensaremos y sentiremos igual que siempre, condicionándonos a nosotros mismos una y otra vez por medio de esa repetitiva forma de vivir. Tenemos la mala costumbre de implicarnos en los problemas y hacerlos más grandes por el hecho de pensar en ellos y de sentir sus emociones como respuesta. Para dejar este hábito hay que pensar más allá de las circunstancias de siempre. Hay que pensar de una forma nueva, hay que vivir en una nueva línea de tiempo y sobre todo ir más allá de nuestros habituales sentimientos y emociones. Así podremos idealizar un nuevo yo. La forma en que hemos llegado a ser como somos es más o menos así. Si todo lo que hemos conseguido ser, o sea, la forma de pensar, las emociones, deseos, los hábitos, etc., gracias a las experiencias y a las circunstancias que hemos vivido, lo tenemos en el cerebro a modo de base de datos, significa que ante cualquier estímulo o impacto externo, siempre vamos a responder de la misma manera, porque estaremos activando las mismas redes y agrupaciones de neuronas. Así es que podríamos decir que lo interno se refleja y crea lo externo, lo que manifestamos, o sea, las mismas respuestas y expresiones ante los mismos hechos, problemas y circunstancias. Y por otra parte, lo externo siempre recibirá la misma respuesta de lo guardado en lo interno, impulsándonos a actuar según lo que ya conocemos, según lo conocido. Por consiguiente, podríamos decir que son los recuerdos y lo guardado en el cerebro lo que nos recuerda, entre comillas, hay que resaltarlo, que debemos expresarnos y que debemos actuar de la misma forma. Lo que tenemos en ese procesador llamado, o que bien podríamos llamar cerebro, bien podríamos llamar procesador en el sentido de la informática de hoy. Bien, el cerebro representa quiénes creemos ser en relación al mundo que nos rodea, sobre todo porque nos identificamos con él. Es por esto que podríamos asegurar que en cada momento estamos creando las mismas o casi las mismas circunstancias del pasado y que cada mañana nuestro cerebro se conecta a su realidad para crear el mismo estado de conciencia de forma automática, siempre basado en las experiencias del pasado. Sabemos que un hecho externo puede estimular una emoción y esta, a su vez, un pensamiento. Pero la base de las expresiones y de las actuaciones del hombre es el pensamiento. Por tanto, es la mente la que nos ha creado tal y como creemos ser. Si cada vez que pensamos seguimos activando automáticamente las mismas células nerviosas y neuronas, etc., nada cambiará en nuestra base de datos ni en nuestra personalidad, porque estamos configurando constantemente al cerebro de esa forma.
El resultado de todo esto es que los mismos sentimientos y emociones se han compenetrado tanto con la forma de pensar que han creado una identidad que rechaza totalmente cualquier cambio que el hombre quiera hacer, que queramos hacer cuando sobre todo el aspirante espiritual desea cambiar sus hábitos, su forma de actuar, sus expresiones. Cualquier aspirante espiritual sabe que no es fácil cambiar esta identidad y que para cambiarla debe hacerse desde adentro. Cuando nuestra manera de sentir y de ver lo que llega a nosotros se convierte en nuestra manera de pensar, es muy difícil que cambiemos esos esquemas o programas del cerebro. Por tanto, cambiar es pensar de una forma diferente a la de cómo nos sentimos normalmente. Es ir más allá de los sentimientos y de las emociones que nos dominan y que hacen que nos comportemos de una forma casi automática. Generalmente estamos condicionados por hechos que quedaron especialmente grabados. Un acto que nos acomplejó puede volver a repetirse y acomplejarnos cada vez más según se presenten otras circunstancias iguales o similares. Cada vez que se presenta una circunstancia donde podamos acomplejarnos, es fácil que lo hagamos, porque esa experiencia del pasado tiene una gran carga emocional que hará que se activen en el cerebro las mismas conexiones y secuencias. Esto, a su vez, consolida más aún esos circuitos de neuronas, haciendo que la persona piense igual que lo hizo en otras ocasiones, originándose así, otra vez, las mismas emociones relacionadas con el complejo gracias a las sustancias químicas del cerebro y del cuerpo. Cuando memorizamos ciertas reacciones emocionales, recuerdos asociativos, hábitos, etc., es como si hubiéramos creado toda una serie de programas subconscientes que se hacen automáticos. La repetición de esos programas hace que el cuerpo se habitúe a estos estados emocionales, haciendo que sigamos sintiendo, pensando y expresándonos de la misma forma como si el cuerpo fuera la mente, cuando no lo es. Así, cuando experimentamos un pensamiento o emoción, el cuerpo funciona de forma automática sin que nosotros seamos conscientes de ello la mayoría de las veces. Actualmente, y en la mayoría de los casos, el hombre utiliza un 10% o quizás menos de la mente consciente para pensar voluntaria y conscientemente. Por consiguiente, un 90% es utilizado por la mente automatizada que llamamos subconsciente. Por poner un ejemplo, la mecanografía, donde los dedos no necesitan ser guiados de una forma consciente y voluntaria por la mente, por el hombre. Cuando cuerpo y mente están tan compenetrados, reflejando el hombre ese 90% dominante de ese subconsciente en el cuerpo, es cuando formamos y nos sentimos un ser. Pero en este caso, un ser automatizado en el 90% del tiempo. El hecho de que ese 10% no sea consciente de lo que piensa, siente o hace el hombre demuestra que se vive en la inconsciencia y que nos dejamos llevar por las emociones y por los hábitos. Cuando ocurre esto, la mente queda en un segundo plano, como dormida, mientras que es el cuerpo el que actúa de acuerdo a las emociones memorizadas, emociones, recuerdos, hábitos, etc. memorizado. Es decir, que el 90% de la mente subconsciente es la que dirige la actividad con sus programas automáticos respondiendo a cualquier pensamiento casual o estímulo fortuito.
está claro que si queremos ser conscientes de lo que pensamos y sentimos, debemos olvidar todos esos arquetipos mentales y emocionales automáticos para crear nuevas pautas que transformen los circuitos y agrupaciones del cerebro, que es ahí donde están todas esas programaciones automáticas. Basándonos en quienes queremos ser, debemos entrenar al cuerpo desde una nueva mente y un nuevo enfoque para que trabajen al unísono. Cuando una persona lleva años pensando que es de tal o de cual forma, es como decir que ha creado tantas sustancias químicas sobre ese sentimiento o esa emoción que los receptores de las células adaptan y procesan cada vez mejor esa expresión del carácter. Cuando comenzamos a crear un defecto, aún involuntariamente, puede ser que al darnos cuenta nos sintamos molestos con nosotros mismos. Por ejemplo, ser irascible. Pero si no ponemos medios, el cuerpo emocional continuará creando las sustancias correspondientes a las emociones que, según lo que percibamos en cualquier momento, sean estimuladas por el pensamiento en el cerebro. Si esto no se evita, llega un momento en que el cuerpo se adapta tanto que actúa automáticamente ante cualquier hecho que no esté de acuerdo con el carácter que hemos creado, manifestando así cada vez más, por tanto, la irascibilidad. Está claro que para cortar radicalmente esta cadena o secuencia es necesario usar la voluntad y la mente de una forma consciente y voluntaria. Así se dejarán de crear las moléculas emocionales que alimentan a las células. Cuando uno crea un mal hábito, vicio o defecto y lo practica tan a menudo que los sentimientos o las emociones actúan tan automáticamente que parecen el yo, el verdadero yo o ego, entonces la mente se debilita y actúa cada vez menos. Esto significa que cada vez que recordemos emocionalmente lo que registramos en el pasado, estamos viviendo en ese pasado. Por eso se dice que el hombre se apega a los deseos y a las emociones y que le cuesta mucho crear un mejor futuro. Inconscientemente nos hacemos unos adictos de lo conocido y experimentado del pasado, porque nuestro cuerpo se ha habituado a lo fácil y cómodo, y por eso mismo no le gusta que le obliguen a expresarse de otra forma. Así es que, si estamos recordando siempre las mismas emociones o hechos del pasado, es difícil que originemos causas nuevas. Siguiendo el ejemplo de la persona irascible que hemos dicho antes, cuando alguien comienza a regenerar su carácter por medio de un trabajo interno como este que estamos hablando, se dará cuenta que ya tenía una adicción y que a la mínima manifestaba su carácter irascible. Pero también comprobará que, aunque haya resistencia por parte del cuerpo emocional que sigue queriendo manifestarse así, surge cierta inquietud en el cuerpo. Esto ocurre porque las células ya no reciben esas vibraciones emocionales irascibles que la mente creaba en el cerebro, desde el mismo momento en que deseamos cambiar. Algo está cambiando en el cuerpo emocional, porque una nueva mente, gracias a nuestra voluntad y buena intención, está originando pensamientos y deseos más elevados que son contrarios a la irascibilidad. Es más, el simple hecho de pensar que ya no se desea ser irascible cambia los estímulos que creaban las sustancias que alimentaban las células en ese sentido. Entonces, los receptores de las células cambiarán para hacer lo mismo con las sustancias químicas
y así crear un nuevo orden químico contrario a la irascibilidad. Esta es la lucha interna del aspirante espiritual que desea quitarse un defecto de su carácter. Los pensamientos se oponen al hábito emocional, sentimental o de deseo. Pero si estos vencen a la mente, el cuerpo seguirá manifestando el defecto. Por eso es tan necesario crear pensamientos nuevos que estimulen sentimientos y emociones elevadas y positivas. El cuerpo emocional, el cuerpo de deseos y la mente tienen que estar en sintonía y trabajar juntos por un nuevo ideal que vaya más allá del carácter habitual. Para cambiar hay que hacer que el cuerpo olvide, o sea, deje de practicar o expresar, esas vibraciones emocionales que se han convertido en carácter e identidad. Esta es la manera en que lo que perciben los sentidos forman el carácter. Veamos. La información llega al cerebro, donde se recrea el hecho percibido gracias a las redes y conexiones que existen entre los grupos y zonas neurales del cerebro, las agrupaciones de neuronas y sus conexiones. Esto hace que se originen las correspondientes emociones en el cuerpo de deseos o emocional, las cuales alcanzarán las células en forma de sustancias químicas. Normalmente son las hormonas y los neuropéptidos. Como esto produce un cambio interno contrario a lo que éramos hasta ese momento, nos identificamos con él y lo grabamos como causa de ese cambio. Es decir, lo memorizamos como algo nuevo, como una nueva causa, que es el querer cambiar de negativo a positivo. De esta forma se registra algo nuevo en el cerebro, pero también químicamente en el cuerpo por medio de las nuevas sustancias emocionales que llegan a los receptores celulares. Como en este caso el cambio surge como deseo de ser mejor, se recuerda como algo positivo que causó armonía entre cuerpo y mente. Son los recuerdos los que moldean el mundo interno. Nosotros aprendemos a pensar y a sentir de la misma forma por medio del cerebro, que es donde se refleja lo externo, o sea, las experiencias, las relaciones, conocimientos, etc. Y la mente. Son las redes y conexiones de las neuronas o células nerviosas del cerebro las que se encargan de ello. Nuestro mundo o realidad se forma por medio de la repetición de una serie de emociones y pensamientos. Y por eso, cuando estamos tan acomodados a vivir en esa realidad, nos cuesta tanto tener la mente ocupada en estudios o hechos nuevos, experiencias o conocimientos nuevos. Cuanto más reaccionamos de la misma forma a lo externo, más fuertes se hacen las redes de neuronas y más real nos parece la realidad o mundo que hemos creado en el cerebro. De aquí que nos acostumbremos a ver las cosas y a pensar siempre igual, ya que la mente que es la que, digamos, ve en el cerebro, se hace una y se identifica con lo exterior. Pero, como hemos visto, también ocurre lo mismo con las emociones. Cuando una y otra vez pensamos en problemas, coloreamos nuestra vida con el color y las emociones de ese problema. O sea, creamos un problema que nos domina y nos expresamos mental y emocionalmente a través de él. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que ya no somos el yo que controlaba su destino y que nos hemos convertido en el efecto de esas circunstancias externas o problema.
El problema del hombre es que sus actitudes han hecho que el cuerpo actúe como una mente subconsciente por haber memorizado toda una serie de actitudes, hábitos, recuerdos, creencias, etc. Esas actitudes que todos llevamos dentro como si fueran programas son las que nos hacen actuar inconscientemente y automáticamente, y las que recuerdan el estado emocional en cada momento, mejor incluso que la mente. Cuando somos conscientes de esto y nos esforzamos en cambiar hacia algo superior, es cuando despertamos esa vida irreal para dirigir nuestra vida, o sea, la mente, la imaginación, la palabra, los deseos y acciones. Pero en cuanto nos descuidamos y nos dejamos llevar por el 90% de inconsciencia, por ejemplo, una discusión descontrolada con otra persona, entonces volvemos a estar en ese mundo irreal de ensueños. Si queremos ser verdaderamente el yo consciente que deberíamos ser, debemos de dejar ser el de siempre. Esto debería ser preocupante para todos, pero más aún para los que aspiran a transformar su personalidad para ser más auténticos y más libres. Son muchas las personas que intelectualmente se sienten libres, incluso los que procuran pensar siempre positivamente dicen que van por el buen camino. Pero no es suficiente porque ¿de qué sirve desear ser feliz o intentar ser mentalmente positivo si el cuerpo sigue sintiendo y respondiendo negativamente en determinadas circunstancias? Hasta que no transformemos ese automatismo negativo que expresamos, no conseguiremos lo deseado. Cuando una persona trabaja con una misma máquina todos los días, llega un momento en que sus manos actúan sin necesidad de que sean dirigidas consciente y voluntariamente por el yo. Digamos que actúan por su cuenta y que, mientras tanto, el yo está fuera de lugar, o sea, como dormido. Pues bien, eso es lo que solemos hacer todos a lo largo de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, o al menos en un gran porcentaje de nuestra vida. Y eso nos debería llevar a admitir que son pocos los momentos en que pensamos, sentimos y actuamos plenamente conscientes. Este automatismo inconsciente para el yo es el que crea la personalidad expresada a su vez por medio de las emociones. Y cuando se expresan emociones negativas del pasado una y otra vez durante mucho tiempo, creamos los rasgos de una personalidad negativa para el presente y para el futuro. Es evidente que si queremos vencer ese problema debemos cambiar la personalidad automática con sus correspondientes emociones memorizadas. O dicho de otra forma, debemos dejar de vivir en el pasado. No solo hay que dejar de pensar y sentir como el yo de siempre, sino que debemos intentar vivir plenamente atentos a lo que hacemos, a lo que nos rodea y a lo interno, para así poder actuar como un nuevo yo más allá de la personalidad. Siendo plenamente consciente en cada ahora, en cada momento, estamos tan centrados en ese momento que nos olvidamos del tiempo y del espacio. Y es ahí, en ese vacío personal, cuando debemos ver al mundo y a los demás como algo superior y positivo, y donde podemos autoprogramarnos para el futuro, visualizando los hechos como si ya los estuviéramos viviendo. Esta manera de cortar con el pasado es la que configura de nuevo las conexiones y redes de neuronas en el cerebro. ¿Qué estamos haciendo si actuamos así? Pues dejar de vivir en los problemas, en las preocupaciones y en las obsesiones del pasado, entre otros,
para crear mental y emocionalmente una nueva y más elevada personalidad futura. La neurociencia ya ha demostrado que por el hecho de imaginar repetidamente que estamos haciendo algo o que nuestro carácter es de tal forma, los circuitos y las conexiones del cerebro cambian, como si ya estuviera produciendo, como si ya estuviera ocurriendo lo que imaginamos. Luego entonces, ¿no podríamos adelantarnos y programar una personalidad y un medio ambiente en general diferente del automatismo que hemos tenido hasta ahora? El cerebro no distingue lo que le llega del exterior de lo que nosotros deseamos imaginar, y por eso lo hace real en sus zonas y redes. Así es que, una vez que tenemos claro lo que queremos ser como persona, por ejemplo, cariñosa, simpática, servicial, compasiva, etc., debemos, primero, comenzar a visualizar o imaginar cada mañana, como si lo estuviéramos viviendo, las circunstancias y relaciones donde queremos ser diferentes dentro de nuestra vida cotidiana y las cosas que solemos hacer. Segundo, estar plenamente atentos y conscientes durante el día para intentar actuar y vernos como deseamos, para corregirnos si no fuera así, voluntaria y conscientemente, que es como cambian esos circuitos y conexiones en el cerebro. Y tercero, hacer cada noche una visión retrospectiva del día para ver dónde hemos fallado, imaginar cómo debemos actuar en la próxima ocasión. Recordemos, cuando estamos plena y conscientemente atentos a lo que pensamos, sentimos y expresamos como colaboración complementaria de la repetida visualización de la futura personalidad, el cerebro cambia como si ya se estuvieran produciendo los hechos. Cuando pensamos e imaginamos repetidamente algo, excluyendo todo lo demás, lo que no nos interesa o no queremos, llega un momento en que el pensamiento se convierte en experiencia. A esto lo podríamos llamar instalar una nueva configuración en las neuronas del cerebro. Un pensamiento no es sólo una vibración electromagnética que puede afectar a la mente de otros y que puede estimular emociones, sino que también crea en el cerebro una reacción bioquímica que genera unos neurotransmisores que después son enviados al cuerpo para que éste responda de acuerdo a lo que se está pensando. Esta labor es la que hacen normalmente se llaman los neuropéptidos y las hormonas que están relacionadas, se relacionan con las emociones. Apliquemos esto a una persona que se va de vacaciones al lugar que tanto ha deseado. Si esta persona comienza por imaginar y visualizarse a sí misma pasándoselo lo mejor posible, lo que estará haciendo es activar unos neurotransmisores que afectan a una determinada zona del cerebro para que se creen las imágenes, lo que está imaginándose o visualizando. Como efecto de la acción de los neurotransmisores, se libera cierta cantidad de neuropéptidos en el torrente sanguíneo para que el cuerpo produzca hormonas de acuerdo al pensamiento, y esto a su vez, se reflejará como emociones de alegría y diversión, pareciendo así que la persona está viviendo ya dichas vacaciones. O sea, está sintiendo lo que está imaginándose, como si fuera real. Todo esto gracias a los neurotransmisores, a las hormonas estas que hemos mencionado. El fin es que la persona sienta lo mismo que está pensando
para luego pensar en lo que siente. Así, mente y cuerpo están en sintonía, creando un mismo estado de conciencia creador. Por estos motivos solemos decir si nos encontramos bien o mal de acuerdo a lo que sentimos y a lo que pensamos. Por estos conocimientos deberíamos procurar crear pensamientos positivos y rechazar los negativos. Sin embargo, también, por nuestras repeticiones inconscientes e irrazonadas, tenemos hábitos y caracteres negativos y automáticos que impiden que veamos la realidad desde un estado de conciencia más despiertos. Cuando actuamos correctamente, es la mente la que domina al cuerpo, pero cuando estamos en ese estado, como he dicho antes, de dormidos, inconscientes del automatismo de nuestros cuerpos, es cuando el cuerpo actúa y piensa imponiéndose sobre la mente. Solo haciendo uso de la voluntad, como yo o alma, podremos imponer la razón sobre las emociones y sobre la mente subconsciente que crea el automatismo corporal. Fin de la primera parte.